Hola chicos, espero estén muy bien. Bueno, yo aquí de nuevo, el día de hoy vamos a darle continuidad justamente con los temas básicos para la comprensión tanto de la acupuntura como de la electroacupuntura. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a abarcar algo muy generalizado en cuanto al sistema nervioso central, pero bien importante para comprender su funcionamiento. Y después, conforme vayan pasando los temas, vamos a interiorizar justamente en estas funciones, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio con el tema de la porción del cerebro que se llama telencéfalo. Aquí el telencéfalo, ¿cuál es la importancia? Que contiene la información que básicamente nos convierte en quienes somos, ¿de acuerdo? En este caso, estamos hablando de qué me haces a mí hacer Samantha, a Juanito lo hace ser Juanito, a Perenganito ser Perenganito, iniciando cómo integramos la parte cognitiva o de la inteligencia, ¿de acuerdo? En este caso, cómo logramos procesar la información, ya sea de las experiencias o a través justamente del aprendizaje escolarizado y justamente qué tanto, qué parte es significativa para integrarlo en nuestra vida diaria. También incluyendo en el telecéfalo la porción y la capacidad de la memoria, de la retención de esta misma información para su integración en nuestro sistema y en nuestro banco de datos. Es por eso que a veces, por más que estudiemos, pues a veces no tenemos esa capacidad de retención, ya sea por el estrés, por las prisas, por el tiempo, múltiples factores, o que tal vez sí lo memorizamos, pero en el momento del examen, bueno, me bloqueé y esa información no estuvo disponible cuando la necesitaba. Otra parte importante del telencéfalo es aquella que nos da la personalidad, sabiendo que el ser humano es el resultado de sus experiencias previas y conforme a su entorno o al contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Hablando del núcleo familiar, de la capacidad del entorno escolar, ¿de acuerdo? Y justamente esto nos da la situación de que dependiendo de mi personalidad, ante las mismas situaciones puedo tener una respuesta emocional muy diferente que los demás. Entonces aquí también en la parte del telencéfalo se integra la porción emocional. También la capacidad del habla, de sentir, de movernos, la encontramos en la porción del telencéfalo. Entonces, es lo que nos hace ser quienes somos. Ahora bien, ¿cómo lo podemos subdividir? En cuanto a los lóbulos, anatómicamente lo vamos a encontrar en la porción frontal, en la región anterior, a nivel craneal, parietal en las porciones superiores laterales a la línea media, las temporales en la proyección retro, bueno, posterior a lo que es la porción de, por ejemplo, la región auditiva, ¿no? Tenemos también la región occipital. Esto sería una subdivisión anatómica como de referencia, pero también tenemos otra subdivisión bastante importante y relevante, que es la cuestión de los hemisferios o los cerebros en cuanto al cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Sabiendo que el hemisferio izquierdo es la porción lógica, analítica, objetiva, matemática, cuadrada, si la queremos ver de alguna manera, que tiene poder y justamente, bueno, como mayor influencia en el hemicuerpo del lado contralateral derecho. Y esto es por la porción de la decusación a nivel de el tronco, a nivel de la base craneoencefálica, ¿de acuerdo? Diciendo que el hemicuerpo o el hemisferio derecho es la parte intuitiva, creativa, artística, subjetiva, colorida, si lo queremos ver así, que tiene proyección o mayor control a nivel del hemicuerpo izquierdo, ¿de acuerdo? Y también la porción de la corteza, que es justamente en donde nosotros encontramos la proyección del homúnculo, que es este pequeño humanoide que ya vimos previamente, que nos habla justamente de la integración sensorial de nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Y justamente ayuda a la interpretación de esta información para generar una respuesta a través del arco reflejo, más cuando es un estímulo doloroso y necesitamos una respuesta de retirada, ¿de acuerdo? Luego pasamos a lo que es la porción del prosencéfalo, siendo esta también conocido como la parte del cerebro anterior, es en esta región justamente, y es la parte más voluminosa y más compleja de nuestro cerebro, que también cabe aclarar aquí que como dato cultural, cuando uno trabaja la porción de las meditaciones a través de diferentes estudios de neurociencia, se ha determinado que justamente la porción del prosencéfalo es aquel que es más estimulado.
a donde esta práctica de meditación, de silenciar el resto del cerebro, va focalizado. Entonces, aparte de esto, en la porción interna justamente del prosencéfalo, vamos a encontrar dos regiones muy importantes o de mayor interés para nosotros, que encontraríamos la porción del tálamo y la porción hipotalámica, siendo que el tálamo es aquel que integra justamente la información de los sentidos. Para nosotros es más importante la porción sensitiva a nivel cutáneo, que luego justamente se encarga de mandar estos mensajes a la corteza cerebral para la respuesta que previamente les estaba yo mencionando. Pero también la región del hipotálamo se encarga de las respuestas vegetativas, siendo las respuestas vegetativas aquellas básicas o la porción del cerebro más primitivo, porque son aquellas funciones que día a día se tienen que realizar independientemente ya de la capacidad cognitiva o los niveles de inteligencia de una persona. Es decir, una persona con parálisis cerebral, normalmente la porción cognitiva es la que se ve mayormente alterada, pero funcionalmente a nivel orgánico, bueno, no tiene una mayor representación. Cabe aclarar niveles de cada una de las patologías, ¿no? Me pueden decir, yo conozco un caso que perdió completas funciones y así, bueno, eso ya es dependiendo de la intensidad, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que el hipotálamo integra justamente las funciones básicas como lo que es la sed, el pulso, el apetito, el estado de vigilia, la capacidad del sueño, ¿de acuerdo? Pero aquí también integramos una porción muy importante que es la porción emocional, que a la acupuntura tiene tanta relevancia, y también la capacidad de la activación o del control de la hipófisis para generar una regulación hormonal. Es decir, yo no tengo que estar pensando como que, ay, necesito hormonas, necesito hormonas, y ¡pum!, se libera. Simplemente el hecho de que el cerebro se autorregula. Recordemos que somos un ente o un circuito cerrado, un universo completo, en donde la homeostasis, hablando del equilibrio de las sustancias o de los, ¿cómo decirlo?, del contenido orgánico interno, debe de estar regulada, ¿ok? Y también tenemos la información aquí del robencéfalo. En este caso ya no pertenece a, ¿de acuerdo? Nada más lo integré en esta diapositiva, les hago la aclaración, porque ya estamos hablando hace ratito del cerebro anterior, y el rombencéfalo estamos hablando de la porción del cerebro posterior, en el que podemos encontrar las fases del equilibrio, el movimiento y la coordinación, siendo así lo peligroso de un daño en esta región un trauma, porque evidentemente pues va a alterar todas estas funciones. Posteriormente a eso, podemos encontrar lo que es la porción del mesencéfalo. Este nos ayuda a la integración de esta información desde la región medular hasta las diferentes regiones del cerebro, actuando como un maestro de ceremonias, que era lo mismo que mencionaba de la integración de la información a través de la médula, como la porción selectiva de estos estímulos a través de la lámina de Rexed. En este caso, actúa justamente para que estos mensajes lleguen a las diferentes regiones, cuando salen de esta proyección de la médula espinal. Y luego tenemos justamente las como funciones más importantes como el movimiento, que justamente parte del telencéfalo se encarga de mover distintas partes de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos un movimiento que es completamente voluntario a través de las respuestas o el estímulo, a través de las vías eferentes que van al músculo estriado, pero también tenemos músculos, en este caso, que de manera inconsciente todo el tiempo están trabajando, que son aquellos que son gravitatorios, ¿de acuerdo? Que no tengo que estar pensando como tengo que estar derechita, tengo que estar derechita. Simplemente el cuerpo sabe del movimiento, ¿no? Yo tengo que estar así, pero no está pensando en, se tiene que contraer el core, tengo que contraer paravertebrales, relajar, no sé, cuádriceps, bla, 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 bla. Y las funciones corporales básicas, que tenemos la porción autónoma, que generalmente es la autorregulación, lo que hablaba de la búsqueda de la homeostasis. Tenemos la porción del simpático, que es aquel que se expresa ante un estado de estrés. Y el parasimpático, que en general todo el tiempo está activo y está funcionando, y que depende, por ejemplo, del ciclo circadiano para su autorregulación.
Y la porción de los sentidos, que nuevamente vista, audición, gusto, olfato y tacto. Hablando de neurociencia, podemos encontrar que hay dos sentidos aparte que son muy importantes, que no tienen que ver con órganos a nivel corporal, sino de la capacidad sensitiva, hablando de lo que es la interocepción, que es la respuesta o la información que viene de la porción orgánica o visceral, que le da información al cerebro, y la porción de propioceptiva, de cómo yo me proyecto en mi entorno y en la porción del universo. Y bueno, en este caso les voy a dejar de tarea que me vean este pequeño videíto que tiene como una mayor explicación en cuanto al sistema nervioso, más que nada para que les quede más explicado cómo esta vía ya a nivel gráfico, no solo en la parte teórica, para que lo puedan ir integrando justamente a esta parte de también cómo a través de estas vías o cómo a través de estos pequeños caminitos nosotros podemos generar ciertos estímulos y ciertas respuestas para regular a nuestro paciente y a nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, se les va a integrar el resumen correspondiente y en la siguiente clase vamos a ver justamente las funciones de la acupuntura y las respuestas inmunológicas locales que podemos llegar a tener, tanto en los tejidos circundantes a la zona de aplicación, así como la respuesta inmunológica a través de la porción linfática y de la porción circulatoria. ¿De acuerdo? Bye, que estén muy, 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 muy bien. Mm, listo.